De la renuncia de derechos vamos a conversar hoy en la consulta jurídica de Hola Habana. Con nosotros el máster en ciencias, Yoari González. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo para los amigos televidentes. Yoari, comenzamos de inmediato. En el caso de la herencia, ¿se puede renunciar solo a una parte de ella y aceptar la otra? No, no es posible. Cuando uno decide renunciar a la herencia, pero bueno, también decimos renunciar a la condición de heredero, estamos diciendo que eso crea un efecto jurídico mediante el cual, tratándose de una herencia intestada, aquella que tiene lugar cuando el causante de la herencia no otorgó testamento, es el efecto jurídico que crea la renuncia es dar paso al siguiente grado de consanguinidad. Por ejemplo, un hijo renuncia a su condición de heredero y esto significa que los que acuden a la herencia en representación del que renunció son los nietos del causante de la herencia. Ese es el efecto jurídico que está previsto en la ley y es por esa razón por la cual yo no puedo renunciar a una parte y aceptar a la otra. Si he decidido no aceptar la herencia, es total, no puede ser solamente una parte. En el caso de la herencia testada, aquella que tiene lugar por razón de haberse otorgado un testamento, bueno, si es el único heredero el que renuncia a la condición, quiere decir que no puede ejecutarse la última voluntad y en ese sentido entonces se abriría la sucesión intestada porque, bueno, al no existir otro heredero testamentario habría que abrir la sucesión intestada porque no se puede ejecutar el testamento, reitero. Y si fueran dos herederos testamentarios, bueno, la renuncia de uno haría que acrezca la cuota de participación del otro heredero testamentario. Y si una persona renuncia a la herencia, después de eso, ¿puede retractarse? No, no puede retractarse. Estamos hablando de que la renuncia es un acto jurídico, lo que de carácter unilateral, porque solamente lo decide el renunciante. Y la cuestión de no poder retractarse es elemental, basada en el principio de la seguridad jurídica. O sea, cuando uno decide renunciar a un derecho, no puede, pasado un tiempo, decir me retracto y quiero volver a ser el titular de esos derechos que he renunciado, porque no habría seguridad jurídica en las relaciones que se crean respecto a los bienes o a los derechos, o sea, entre los sujetos y los bienes o derechos de los que serían titular. Entonces, solamente pudiera tener una vuelta atrás, por decirlo de alguna manera, el tema de la renuncia, cuando ha habido alguna amenaza, ha habido alguna coacción que una tercera persona haya ejercido sobre el renunciante para lograr ese efecto, la renuncia. Que se ha visto forzado. Claro, ya hace unas semanas atrás habíamos hablado de estos temas de los vicios de la voluntad. O sea, hay un vicio en la voluntad de una persona cuando no coincide lo que quiere con lo realmente expresado. Y por producto de una amenaza o una coacción que se ha ejercido sobre esa persona para lograr ese efecto jurídico, que renuncie a un derecho porque esto daría lugar a que otra persona se beneficie de esa renuncia. Si eso se logra demostrar con las pruebas pertinentes, con los testigos que pudieran haber, entonces el tribunal, que es el único que pudiera decidir mediante una sentencia que un acto jurídico deje de tener efectos, se anule basada en esos hechos de coacción, de amenaza, de violencia ejercida sobre la persona, entonces sería el único caso en el que pudiera decir que un acto, o sea, un derecho que fue renunciado ya después tiene otra connotación. Ahora bien, Yoari, ¿la renuncia a un derecho siempre es voluntaria o existe algún caso en el que la ley te obligue a renunciar? La renuncia es voluntaria. Como les decía, es un acto jurídico unilateral en el que una persona decide no adquirir ese derecho y por eso es que decimos que es voluntaria. Lo que pasa es que muchas personas dicen, bueno, por ejemplo, en los casos en los que yo soy propietario de una vivienda y tengo otra por testamento, o no por testamento, pero por declaratoria de heredero, porque la persona no dejó testamento, pero tengo esa vocación hereditaria de adquirir otra vivienda, como no se pueden tener dos viviendas en propiedad, estoy obligado a hacer algo si quiero
tomar los derechos hereditarios y dejar la vivienda que tengo. Bueno, en ese sentido, digamos, no es que existe un precepto legal, un artículo en el Código Civil o en alguna otra ley que diga estos derechos es obligatorio renunciarlos. Eso no existe. De forma indirecta, al existir esta prohibición de que no se pueden tener dos viviendas en propiedad, hay personas que han visto la necesidad de renunciar a su derecho porque no quieren, digamos, perder la vivienda que ya tienen en propiedad. Entonces, para que sus hijos puedan tener derecho a la de la herencia, entonces renuncian a su derecho para que baje al otro grado de parentesco que existe con relación al causante de la herencia. Es esa la explicación. De la renuncia de derechos comentamos hoy en la consulta jurídica de Hola Habana. Vamos a partir de este momento a abrir la vía telefónica para que usted pueda contactar con nuestro especialista Yoari González y formular cualquier inquietud que sobre este tema usted pueda tener. 7878-9184, ya lo tiene en pantalla, 7878-9184, y regresamos en un rato, Yoari, a conversar sobre este tema. Por supuesto, aquí estaré. Regresamos a la consulta jurídica de Hola Habana, por supuesto, agradeciendo a todos los televidentes que durante este tiempo de programa han logrado conversar con nuestro especialista Yoari González. Y nos llega una pregunta interesante y se trata de, en el proceso de liquidación de bienes comunes del matrimonio, una de las partes puede renunciar al derecho que tiene de recibir algún bien en específico, Yoari. Si llegado a este momento en vía judicial, porque estamos hablando del proceso de liquidación de bienes comunes, esto me hace pensar en que no ha habido desde el principio un acuerdo por parte de los excónyuges. Hay que acudir a la vía judicial entonces, y en esa junta que se hace en la vía judicial es posible llegar a ciertos acuerdos que pudieran entonces entenderse como renuncia a un bien específico para poder obtener y puede operar de esta manera. Luego se dicta la resolución judicial que puede aprobar ese acuerdo, si no contraviene ninguna norma jurídica, puede aprobar el acuerdo al que han llegado los excónyuges, que puede significar una renuncia. De todas formas, también recordar que cuando no hay un litigio, o sea, incluso antes de casarse, ahora con el nuevo Código de la Familia existen los pactos matrimoniales mediante los cuales se puede acordar que un bien determinado no integra la comunidad matrimonial de bienes, sino que sea un bien propio de uno de las dos personas que se van a casar. Es simple, una pincelada para recordar que esto existe. ¿Un bien o todos? Todos, depende del acuerdo al que lleguen. Pueden ser uno en específico, pueden ser todos. Y de esa manera estaríamos también ya mediante esos pactos matrimoniales previendo, o sea, que no exista un litigio en el futuro a la hora de que cuando se separe la pareja y se extinga el matrimonio, que no haya un desacuerdo y eliminar entonces o evadir el proceso de la liquidación de bienes comunes, que era lo que inicialmente me estabas preguntando. Claro, en cuanto a la pensión alimentaria, Yoari, ¿puede una madre renunciar a esta pensión, a recibirla? No puede, porque esta renuncia implicaría un menoscabo de los derechos de un tercero que sería el menor de edad. O sea, la renuncia de derechos tendría este requisito. Uno no puede renunciar a un derecho que implique afectar los derechos de otra persona. Porque lo que hay que entender en este caso es que la pensión no es para la madre. La recibe la madre porque el hijo es menor de edad. Pero realmente ese dinero es para el menor de edad. Para el beneficio de él, claro. Hay que proteger el interés superior del niño en este sentido, porque realmente cuando hay esa pugna entre madre y padre, muchas veces se suele escuchar expresiones como esta: bueno, yo ya no quiero nada del padre, no me interesa la pensión, que no me pague nada. Entonces, no es así. Eso no puede constituir una renuncia del derecho. Y en el derecho. caso de que la madre no lo quiera recibir, ¿qué se hace? ¿Cómo se protege ese bien del menor? Se le recomienda al padre, una de las alternativas legales que puede tener es que abra una cuenta bancaria a nombre de su hijo menor de edad, y lo que no quiere voluntariamente recibir la madre por concepto de pensión alimenticia, que ese monto sea pagadero, o sea, sea puesto como saldo de la cuenta bancaria que va a ser a nombre del menor de edad.
O lo otro es que si la madre no acepta el dinero, pero acepta otros bienes en especie, esto es una forma también de cumplir con la obligación de dar alimentos. No podemos pensarla solamente como un dinero, sino también como bienes en especie. Alimentos, ropa, en este sentido también se cumple de esta manera el derecho, o sea, la obligación de pasar la pensión alimenticia. Muchísimas gracias, Yoari. Te esperamos la próxima semana. Para la próxima semana regreso con el tema de la cesión de derechos, que no es lo mismo que la renuncia, y veremos cuáles son las diferencias. Así que los detalles el próximo lunes. Recuerde que si de leyes desea conocer, la sección jurídica tiene que ver. Estuvo bien el color. Muy bien. Gracias, Yoari. Hasta la próxima semana.